Muchas gracias. Bienvenido, señor consejero. Voy a empezar por donde ha terminado. Dice 12.000 alumnos que han hecho el máster siguiendo todos los trámites reglamentarios. ¿Y cuántos que no? Pues no sé, eso se lo tendrá que decir la Universidad Rey Juan Carlos. Ajá. ¿Lo de los 12.000, quién se lo ha dicho? La Universidad Rey Juan Carlos. Ah, vale. ¿Y no le ha preguntado si ha habido alguno que ha cometido ningún problema? Yo creo que es responsabilidad de la Universidad Rey Juan Carlos determinar a aquellos que no lo hayan obtenido, si es que hay alguno que no lo ha obtenido de acuerdo a las condiciones del resto. Juan Carlos, ver cuántos han obtenido, tanto como cuántos no lo han obtenido. Y usted sabe lo de los 12.000, pero no ha preguntado cuántos que no. ¿Cuándo se enteró usted de que la señora Cifuentes obtuvo un título con notas alteradas irregularmente? Yo me enteré de la información publicada en ese medio el día 21 de marzo. Entiendo por su respuesta que a día de hoy usted cuestiona que la señora Cifuentes haya obtenido su título de forma irregular. ¿Cree que lo ha obtenido de forma regular? Eso es lo que usted interpreta de mis palabras. No voy a interpretar, le voy a preguntar. ¿Cree usted que la señora Cifuentes obtuvo su título de máster en la Universidad Rey Juan Carlos de forma regular? Creo en la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional, y hasta que no se muestre lo contrario, seguiré confiando en la palabra de la señora Cifuentes. Muy bien. Da mucha tranquilidad que el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid crea que lo que todos sabemos no sucedió. Usted, declaró además, no albergo ninguna duda sobre que Cifuentes había ido a clase, presentado su trabajo, y defendido el TCM. Usted cree en la presunción de inocencia, pero al día de hoy, ¿alberga alguna duda? O sea, en el 21 de marzo declaró que no albergaba ninguna duda. ¿Hoy alberga alguna duda? Se lo vuelvo a repetir, señora Barca. Mientras no se muestre lo contrario, la presunción es de inocencia. Sí, la presunción de inocencia. Usted no es el juez. No, ni usted tampoco. Pero somos seres humanos, incluso con capacidad escéptica. Usted alberga, en aquel momento no albergaba ninguna duda. Ha habido datos después. Hay una petición de 3 años y 3 meses de cárcel después. ¿Usted alberga alguna duda? Presunción de inocencia, perfecto. Supongo que la aplicarán a todas las demás personas que no están juzgados, porque aquí en la Asamblea de Madrid no siempre es así, ¿verdad? El 21 de marzo, usted declaró a la jueza Rodríguez Medel que la mañana del 21 de marzo usted se puso, y por cierto, antes cuando le han preguntado por lo que hizo el 21 de marzo no ha comentado esto, que usted se puso en contacto con personas del gabinete de la señora Cifuentes. ¿Con quién se puso usted en contacto? Con personas del gabinete. ¿Me puede decir el nombre de las personas del gabinete de la señora Cifuentes? Con la jefa del gabinete de la señora Cifuentes. La señora Marisa González. O sea, la responsable de comunicación y propaganda de la señora Cifuentes, más o menos. Lo de propaganda lo dirá usted. Bueno, de comunicación. Bien. Entonces, ustedes, ante una información que cuestiona que haya un fraude universitario en un título, en vez de preguntar a la señora Cifuentes, usted con quien habla es con la responsable de comunicación. Es decir, usted en vez de buscar la verdad, lo que buscaba era cómo comunicar la versión de la señora Cifuentes. Eso de nuevo es una interpretación que usted da. Le pregunto, ¿es así? ¿Por qué no llamó usted a la señora Cifuentes? Porque había habido una rueda de prensa de un rector de una universidad pública y de 2 profesores de una universidad pública diciendo que no había irregularidades en todo lo que tenía que ver con el máster de la señora Cifuentes. Vuelvo a repetir, que yo le doy mucha credibilidad a las universidades públicas y a sus rectores. ¿A qué hora se puso usted en contacto con la señora Marisa González? Pues esto debió ser a posteriori de la rueda de prensa. O sea, por la mañana no habló con nadie del gobierno. Usted leyó una noticia según la cual la señora Cifuentes habría obtenido de forma fraudulenta un título y usted, consejero de Educación del gobierno de la señora Cifuentes, ni se pone en contacto con la señora Cifuentes ni con nadie de su gabinete en toda la mañana. No lo considera y no tiene ninguna opinión formada hasta que a la 1 de la tarde o así fue la rueda de prensa, si no me equivoco. Por la mañana usted permaneció in albis en una... Se lo vuelvo a repetir y tiene usted la posibilidad de comprobarlo. Estuve presentando el programa Accede en un instituto, el Arcipreste de ITA, con medios de comunicación de por medio, y puede comprobar simplemente que desde luego toda mi atención estuvo focalizada en esa presentación. No, porque usted sí que tuvo tiempo para llamar al señor Javier Ramos. Usted pudo llamar a gente para preocuparse por esta. Ha dicho usted a las 8:30 de la mañana, el señor Javier Ramos dice que a las 10 y a las 12:30
Bien, uno de los dos miente, pero en cualquier caso los dos coinciden en que usted sí que tuvo tiempo esa mañana para llamar a gente por este caso. A quien no llamó fue a nadie, ni a la señora Cifuentes ni a la señora Marisa González durante toda la mañana. No quiso saber cuál era su versión sobre unos hechos que le incumbían a ella y que nadie mejor que ella podía saber si eran ciertos. Le vuelvo a repetir lo que yo hablé por la mañana con el rector, me dio la tranquilidad suficiente como para dedicarme y focalizarme en aquello que tenía yo que hacer. Si mal no recuerdo, además, ese día era el día que la señora Cifuentes pues estaba implicada también en una comisión de investigación en el Congreso y por lo tanto tampoco había lugar a nada que tuviera que ver. El día posterior. Pues el día posterior. Claro, salvo que no sea verdad lo que usted ha dicho antes, de que el día 20 no supo nada. El día que la señora Cifuentes supo que se iba a informar, efectivamente fue el mismo día de la comisión de investigación en el Congreso. Pero si usted dice que el 20 no supo nada, que el 21 tampoco había hablado con la señora Cifuentes, no coincide con la comisión de investigación del Congreso. Muy bien, fue el día siguiente, porque si no, de usted por hecho que mi compañero... Pues es el día Íñigo Errejón, que interrogó a la señora Cifuentes, le habría preguntado por el máster. Será el día siguiente y lo que vuelvo a repetirle es que yo, tras la conversación con el rector, me quedo lo suficientemente tranquilo como para que me pueda yo justificar. Es otra cosa que me extraña. Se queda usted tranquilo con la conversación que tiene a las 8:30 de la mañana, que lo que nos ha dicho es que el rector lo único que le dijo es que iba a recabar documentación. ¿Qué tranquilidad le transmite el rector? Claro, que él tenía una información previa y que esa información previa parecía que no daba lugar a la ratificación de lo que había salido publicado y, por lo tanto, estamos de nuevo en autonomía universitaria. El rector buscaba información y el rector era el que tenía que dar justificaciones sobre el asunto que había salido publicado. Bien, la autonomía universitaria está bien. Tiene unos límites difusos, porque usted, según declaró pese a toda esta confianza que dice que tuvo en la declaración del rector y que usted no cuestiona en absoluto, que lo dijo, y usted, como palabra de Dios, la asumió porque confía en la presunción de inocencia, en el rector, etcétera, pero en cambio, en su declaración judicial, declaró: yo tuve que gestionar todo lo que tenía que ver con la información ese día, verificar, ratificar y comprobar la información que nos habían suministrado. Esto no es dar carta de fe a lo que le habían transmitido, sino verificar, ratificar y comprobar la documentación que le habían dado. Luego, usted no tenía esa fe ciega en lo que le daban, sino que luego lo contrastó, lo cual, siendo usted profesor universitario, le honra. O sea, un profesor universitario se rige por principios científicos, no por la fe. ¿Y qué es lo que quiere finalmente? Es que no le entiendo, señora. Como ha dicho que usted no tenía nada que preguntar a absolutamente nadie, porque confiaba en lo que habían dicho primero a las 8:30 de la mañana y luego en la rueda de prensa, pero usted al juez le dijo a la jueza le dijo que usted se dedicó todo el día a ratificar, comprobar y no encuentro ahora el otro verbo que utilizó, a verificar, ratificar y comprobar la documentación que le daban. Es o una cosa o la contraria. O usted confiaba o usted comprobaba. Cuando yo recibí la documentación, lo que hicimos fue chequear que esa documentación era una documentación que estaba relacionada precisamente con las informaciones que habían salido publicado y dimos traslado a Sol. Bien. El señor rector de la Universidad Rey Juan Carlos, el señor Javier Ramos, en su declaración ante la jueza, y que ha ratificado hace un momento, dijo que usted le pidió reiteradamente el acta del trabajo de fin de máster de la expresidenta regional, Cristina Cifuentes, y dijo que sus llamadas y las de su secretaria fueron bastante numerosas. Entiendo que esas son las llamadas de por la tarde. Son las llamadas de por la tarde. Usted es profesor universitario. A mucha honra. Sí, sí. Claro. Usted a sus alumnos, o sea, porque yo he sido alumno universitario y nunca he tenido en mis manos un acta de una calificación mía. Es un poco raro que un viceconsejero obtenga, digamos, usted no ejercía ahí de viceconsejero, ejercía, entiendo que de amigo de la... Sería de consejero. Perdón, de consejero, perdón. Ya, sí. Bueno. Entiendo que ejercía de amigo de la señora Cifuentes, puesto que eso
no entra en las competencias de un consejero. Pedir el acta de una alumna de la universidad para que se defienda públicamente en un vídeo a las 12 de la noche diciendo no me voy, me quedo. Está usted muy confundido, señora Abarca. Yo lo que solicité, y lo solicité en varias ocasiones, es que nos enviaran la documentación en la que el rector y los profesores se habían basado para hacer las afirmaciones que hicieron durante esa mañana. Eso no incluía ningún expediente académico oficial, porque ese expediente académico oficial, con posterioridad, lo pidió la señora Cifuentes, tal y como lo pide cualquier otro alumno de la universidad pública. Por el expediente, he preguntado por el acta. El acta Yo en ningún momento solicité ningún acta. Luego el señor lo Ramos que miente. solicité es la documentación O sea, cuando el señor... que se habían en la que se habían basado tanto el rector como los profesores de Entonces, la rueda de prensa. Cuando el señor Ramos dice que usted pidió reiteradamente el acta del trabajo del fin de máster, miente. Eso se lo tendrá usted que preguntar. Desde luego, yo no le pedí hechos... en ningún momento le pedí ningún acta. Le pedí la documentación en la que habían basado sus informaciones y digamos las manifestaciones que habían hecho en la rueda de prensa. Lo que sí vio el acta. El acta llegó, lo ha comentado usted, Según mandó por correo electrónico. yo comprobamos, para mí el acta, por supuesto. ¿En qué consiste esa comprobación? Ver que existía un acta y que nos enviaban, digamos, en definitiva, lo que eran las notas de la expresidenta que había obtenido en el máster. Bien. Claro, es que este acta, bueno, obviamente es digamos, dados los privilegios judiciales del señor Casado y el trato extraño que le ha dado el Supremo al señor Casado y el principio de igualdad ante la ley, este acta ahora mismo es lo único que está judicializado porque era un acta falsa. Creo que eso lo sabemos todos, menos usted, que dice que sigue sin albergar ninguna duda. Me llama, bueno, se ha comentado antes, se aprobó una proposición no de ley en esta Asamblea de Madrid que pedía una evaluación del máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos, que esta evaluación se llevara a cabo por expertos independientes, que se evaluaran las actividades del Instituto de Derecho Público, y el señor Sánchez Martos nos ha comentado hace un rato que su consejería, vamos, el Gobierno, no dio ningún traslado al Instituto Madrid, perdón, a la Fundación Madrid +D para que llevara a cabo, para que cumpliera esta proposición no de ley. ¿Por qué no la llevaron a cabo? Pues es muy sencillo, señora Barca. Seguro que se lo habrá dicho además el señor Sánchez Martos. No está en las responsabilidades de la Fundación Madrid +D el hacer ese tipo de actividades. Efectivamente, nos lo ha dicho, que es exactamente lo mismo que dijo usted a la prensa cuando le preguntaron por qué no daba traslado de esta proposición no de ley. Estaban en esto ustedes sí que parecen coordinados. Mi pregunta es si usted es tan escrupuloso con las responsabilidades de la Fundación, ¿por qué no fue escrupuloso con sus responsabilidades como consejero? ¿En qué responsabilidad de su consejería tenía el traslado de documentación de la Universidad de Rey Juan Carlos sobre una estudiante particular que a su vez era su jefa? Pero que no, pero digamos, ¿en qué es eso responsabilidad de la Consejería de Educación? Pues claro, es que la responsabilidad de la Consejería de Educación, entre otras, es la responsabilidad que tiene que ver con la materia universitaria. Y por lo tanto me corresponde, está claro, es evidente, está en mis competencias, todo aquello que tiene que ver con las universidades. Perfecto. Y por supuesto, ¿ha pedido usted documentación similar sobre el señor Pablo Casado? He pedido la documentación que en aquel momento era absolutamente necesaria. No, y en aquel momento, vuelvo a repetir, señor presidente, ¿me va a dejar responder el señor interpelante? Le ruego, señora Barca, que deje responder al compareciente. Gracias. Yo le ruego que responda. Gracias. Yo pido la documentación que el rector y los dos profesores han utilizado. Esa documentación es una documentación que es absolutamente necesaria porque se daba la casualidad, solo la casualidad, y estoy seguro que lo entenderá, que esa estudiante, en este caso, señora Barca, era la presidenta de la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, eso tenía repercusiones institucionales. Y como tales repercusiones institucionales, me corresponde a mí también la interlocución
con las universidades y por lo tanto es que hace un momento me ha dicho que va a dejar. pero solo para que me Señora aclare Barca, le ruego que deje pero contestar solo al para que me aclare una compareciente. cosa, como la respuesta anterior me ha dicho que era responsabilidad le suya pido- en le- tanto que defensa de la universidad, y ahora me dice que era porque ella era presidenta de la Asamblea presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay una contradicción, no estaba defendiendo a la universidad, estaba defendiendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, cosa que todos tenemos claro, por otra parte. Señora Barca, estamos terminando, se ha agotado prácticamente el tiempo. Lo único que le pido es que deje responder al compareciente. Señora Barca, le vuelvo a repetir, esa estudiante era la presidenta de la Comunidad de Madrid y por lo tanto por responsabilidades, por competencias, me correspondía a mí en el gobierno hacer de interlocutor con la universidad y fue la universidad la que suministró, digamos, esa información que habían utilizado para dar la rueda de prensa. A partir de ahí y a posteriori, la expresidenta lo que hizo fue, como cualquier otro alumno normal, pues pedir la certificación de notas y cualquier otra documentación que avalara, digamos, la posesión de su título de máster. Entonces, Señora Barca, se ha acabado el tiempo. Solo Le ruego que termine. Sí, entonces, según entiendo, la razón por la que usted pidió la documentación sobre la señora Cifuentes y no sobre el señor Casado es que la señora Cifuentes era presidenta de la Comunidad de Madrid y el señor Casado no. Mire, usted está intentando mezclar al señor Casado en todo esto. Hombre, está un poquito mezclado. ¿No le vale ya lo que han dicho los jueces? Sí, he leído el auto de no voy a la señora entrar en Rodríguez nada Medel. que tenga que ver con el señor Casado. Gracias. Efectivamente, me vale lo que dice la Lo señora siento, señora Rodríguez Barca, Medel. pero se ha acabado su